Y aquí vemos la carta a la Odisea, ¿no? El versículo 14, Apocalipsis 3:14. Entonces la palabra la Odisea, de esas dos raíces griegas, quiere decir los derechos del pueblo, o también la justicia del pueblo. Y ese énfasis en los derechos del pueblo es justamente lo que hará el anticristo. Por eso es que Dios le identifica a la iglesia del tiempo final con una época. La época nuestra es la época de los derechos del pueblo. El día de hoy ya no se enfatiza en el mundo entero el principio de la autoridad, sino lo contrario, todo lo contrario. El derecho de la gente a que pueda hacer su propia voluntad. Ahora, la misma palabra democracia también es una palabra con una trampa, porque la palabra democracia quiere decir no gobierna el gobernante, sino gobierna el gobernado, lo cual es una contradicción. Está la persona o las personas que gobiernan y está el pueblo, ¿no? Entonces la misma palabra democracia lleva en sí esa misma idea de rebelión. ¿Por qué? La idea de democracia es gobierna el pueblo, no gobierna el que tiene autoridad. Él no gobierna, los que gobiernan son la gente, el pueblo. Entonces en ese mismo concepto ya está la semilla de la rebelión del anticristo. Y bueno, Satanás sabe trabajar con astucia y con paciencia, porque en estos últimos siglos de la historia, ¿no? Desde la época de la Revolución Francesa, donde se inventó eso de el gobierno del pueblo, y por el pueblo, y para el pueblo. En lugar de hablar de la autoridad que debe haber en el mundo, lo que se habla es de la rebelión que debe haber en el mundo. Ya no es el principio de autoridad, es ahora el principio de rebelión. Los derechos del pueblo. Y esa es la época en la que vivimos. Los derechos del pueblo y el desprestigio del principio de autoridad, el desprestigio del principio de gobierno. Yo les estaba contando, ¿no?, lo que sucede en países como Estados Unidos, donde los niños de pequeñitos nomás ya apenas saben hablar un poco, apenas entienden un poquito qué es lo que circula entre los niños, unos a otros se van enseñando. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. No dejes que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Los derechos del pueblo. Nadie te puede mandar. Tú no tienes que obedecer a nadie. Como en los días de Noé. Nadie obedecía a nadie. No había autoridad. No había ley, no había gobierno. ¿Y en qué desencadenó eso? En la maldad tan extrema que Dios destruyó al mundo entero. Así que estamos otra vez como en los días de Noé. Por eso es que estudiamos el libro de Génesis. Nuevamente estamos como en los días de Noé. Y la Biblia dice que la época nuestra, la época de la historia de la iglesia en que nosotros estamos, la iglesia de la Odisea, la época de la Odisea, los derechos del pueblo. El derecho de rebelión ya no es la enseñanza, el principio de autoridad, sino más bien el derecho de rebelión. Y eso es lo que hará justamente el anticristo, eso es lo que ha estado haciendo durante estas últimas décadas y ha avanzado bastante. Aún no ha llegado aquí, ojalá que no llegue en muchos años, pero en los países donde se ha legalizado el matrimonio homosexual, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si una pareja de hombres homosexuales van donde un pastor, porque allá el que casa es el pastor, los pastores, y van donde el pastor y le dicen, usted por favor cásenos, para tal día debe casarnos. Si el pastor le dice, yo no caso a dos hombres, el pastor se va a la cárcel. Cinco minutos al corazón de Dios. Tiene el propósito de acercarle a la Biblia para que usted conozca a Cristo Jesús. Por favor, escríbanos al siguiente email: bautistasanfernando@gmail.com.